Buenos días. Dios les bendiga. En esta mañana nos permite un hermoso ambiente para adorar al Señor, para meditar en su sagrada escritura. Bueno, esta mañana quisiera iniciar con el libro de Romanos capítulo 1, el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. Desde el versículo 1 al 17. Romanos capítulo 1, si lo tienen desde el versículo 1 al 17, voy a leer. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Cristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente comportados para la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia debe ser revelada por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tengo varios cargos, pero entre los cuales el cargo que me gusta más es el pastor, porque puedo dedicar la palabra del Señor, puedo ocupar mi tiempo en el estudio de la Biblia, en la lectura, que la enseñanza para mí es un honor y un placer. Y anteayer creo que dormí 2 horas, hoy también dormí 2 horas. ¿Y cuál es la razón? Al estudiar la Biblia realmente es maravilloso. Entonces, que me quita el sueño, me da ganas de continuar leyendo y estudiando la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es nuestro fundamento de nuestra fe cristiana. Sin ella nunca podemos hablar de la fe.
Nosotros en estos 3 días del Congreso de Líderes Cristianos, a través del estudio del libro de Romanos, queremos compartir. Hoy yo he leído la parte de la introducción del Romanos capítulo 1. A pesar que son de 17 versículos, pero hay bastante profundidad que espero que Dios que me dé su gracia para poder exponer todo lo que Dios me había permitido. Primeramente, en el corazón del apóstol Pablo, en esta introducción, él se manifiesta, él tenía muchas ganas de poder realizar un viaje, llegar a Roma. Entonces el apóstol Pablo acaso tuvo una preferencia entre muchas ciudades, países de centro de la Europa. ¿Por qué tanto quiso viajar a Roma? No por tener alguna preferencia, sino por la razón de estrategia. ¿Por qué razón? Podemos ver el corazón del apóstol Pablo. Vamos a ver, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Cristo, son respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga para todo el mundo. Aquí el apóstol Pablo manifiesta una clave que manifiesta su corazón. ¿Por qué tanto quiso viajar a Roma? Porque Roma, en el tiempo del apóstol Pablo, era la capital del mundo occidental, y por la misma razón en Roma que habían todas las naciones, lenguas, tribus. Entonces en el corazón del apóstol Pablo el evangelio era muy grande, su deseo de compartir el evangelio era grande. El apóstol Pablo fue un gran viajero. Él viajaba y viajaba y viajaba. Un día desde su corazón, él empezó a pensar, ¿hasta cuándo yo podré estar viajando de esta forma, llenar al mundo con el evangelio? Hay ciertos límites. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo acortar el tiempo para poder llenar el mundo con el evangelio? Entonces en el corazón del apóstol Pablo Dios dio una sabiduría. Roma es la capital del mundo occidental. En Roma hay todas las naciones, todas las lenguas y tribus. Si yo llego a Roma, comparto el evangelio en Roma, y los residentes, moradores de Roma son de supuestamente todo el mundo occidental. Si ellos conocen al Señor Jesucristo, ellos aceptan el evangelio, y tal vez cuando ellos piensan en regresar a sus países de origen, el evangelio puede regresar a sus países. Por eso aquí versículo 8, la segunda mitad del manifiesto, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Y por qué razón los de Roma, cuando aceptan la palabra de Dios, el apóstol Pablo interpretó que la fe se divulga a todo el mundo? Porque en Roma habían todas las naciones, todas las lenguas. Y entre uno del cargo mío, el director de Radio Jerusalén, porque yo pensé establecer una emisora de la radio. Un día yo estuve pensando, claro, antes de ser misionero de México, durante 8 años fui el misionero encargado de nuestra misión Buenas Nuevas en el país Perú. Estuve en Lima. Allí nosotros tuvimos una cercanía con un canal cristiano, Televisión Pacífico, y también con enlace cuya base está en Costa Rica. A través del enlace pudimos transmitir el estudio de Génesis del pastor Oxupar, el dirigente de nuestra misión, personalmente es mi maestro. Entonces, muchos latinos, habla hispanos, en diferentes lugares pudieron oír el evangelio, y también con la televisión pacífica.
una gran campaña en vivo pudimos transmitir. Muchos peruanos que cristianos, no cristianos, pudieron oír el Evangelio. Y Dios en mi corazón dio un entendimiento. Creo que debo tener una televisión para poder predicar, no por otra razón, sino para poder divulgar la verdad del Señor. Y después hubo la rotación, el lugar del ministerio por una necesidad. Nuestra sede principal, que está en Corea del Sur, por medio de una reunión de los comités internacionales, me mandó a México hace 10 años. Cuando yo llegué a México, vi la gran ciudad, México, considerada una de las ciudades más grandes del mundo y más habitantes. Al ver a tantas personas, yo dije, los ciudadanos de Ciudad México, diariamente, ¿cuántas horas estarían pasando en diferentes medios del transporte? Mínimo 2 horas, mínima 2 horas, 2, 3, hasta algunos 4 horas. Son mucho tiempo. Durante 2 a 4 horas solo estar oyendo alguna frecuencia radial de música, se aburren finalmente. Pero entre ellos habrá algún porcentaje de personas que buscan alguna frecuencia radial que realmente tenga un contenido que edifica. Algunos de ellos quieren escuchar de la palabra de Dios. Entonces en mi corazón me vino un fuerte deseo de poder establecer una emisora. Y ahí yo pude entender el corazón del apóstol Pablo, porque quiso viajar a Roma. Y pensé, en la actualidad, ¿cuál lugar nosotros podemos considerar equivalente de Roma? En ese siglo global, algún punto del mapa no se podría decir que equivalente de Roma. Se puede decir que Nueva York equivalente de Roma, pero en algún sentido no. Porque estamos viviendo en un siglo global de mucha tecnología. Entonces, Roma de este siglo no es un punto geográfico, sino un área. Es un área, aunque no sea físico, donde gran número de usuarios del mundo entero se encuentran. Se puede entender, es redes sociales. Es el internet, redes sociales, también diferentes medios, especialmente televisiones. Y dije en mi corazón, entonces, que Roma de este siglo es redes sociales y también diferentes medios de comunicaciones. El que abarca este área es quien va a ser el pionero para poder llenar el mundo con la palabra de Dios. Entonces, aún en mi corazón sigue esa inspiración, esa solicitud fuerte para poder tener un canal de televisión, y no por otra razón, no para lucrar, eso en mi corazón no está, sino para poder llenar al mundo con la palabra del Señor. Eso fue la razón por la cual el apóstol Pablo tanto quiso viajar a Roma. Pero por una, como digo, y por una providencia de Dios, por un plan maestro sobre apóstol Pablo de Dios, no le permitió llegar a Roma. El apóstol Pablo al principio no entendió, ¿por qué no me permite? Quiero irme a Roma, quiero llegar a Roma, pero ¿por qué no me permite? Su sueño, sí, finalmente que se le cumple, pero iba a ser su último viaje misionero. Al llegar a Roma, después de un tiempo, él muere martirizado. Entonces el apóstol Pablo, por no poder realizar su viaje del sueño a Roma, cuando estaba en Corinto,
aproximadamente después del Cristo, en el año 57, se decide escribir una carta. Ese es el trasfondo histórico por el cual el libro de Romanos, la carta para los romanos, se escribió. Entonces el libro de Romanos es muy importante porque el apóstol Pablo algo quiso compartir con los de Roma. Podemos ver que el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no se es común a vosotros y a mí. Aquí el apóstol Pablo claramente manifiesta para compartiros algún don especial. Entonces, este versículo provoca mi curiosidad. ¿Cuál haya sido un don espiritual, mencionado don espiritual, que para el apóstol Pablo tanto le importó? Pero para poder compartir este don, finalmente arriesga y se muere en Roma. No le importó su propia vida para poder compartir este don. Entonces, en el corazón del apóstol Pablo, ¿cuál don? La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, habla de varios dones, diferentes dones, pero diferentes dones que el Espíritu Santo nos permite. Para el apóstol Pablo, ¿cuál de aquellos dones le fue más importante? El don, el más importante. Entonces, con esa curiosidad, yo puedo leer el siguiente capítulo 2, 3, 4, porque tengo que entender cuál fue el don que para el apóstol Pablo era el mejor, el más importante. Pero al leer los capítulos del libro de Romanos, apóstol Pablo nunca se fija del don de echar fuera demonio, hacer milagros, algún prodigios, sanidad, prosperidad. Nunca lo mencionas. Sino solo él expone el evangelio que él estaba presentando ante los gentiles. Entonces podemos entender el don, el más grande, el más importante que el Creador, el Dios, haya dado a los seres humanos, es el evangelio. Amén. Por ejemplo, el don de echar fuera demonio puede ayudar a una persona porque puede correr fuera el demonio. El don de sanidad puede sanar a un enfermo. Para él sería una enorme bendición. Pero son bendiciones en algunos sentidos de la presente vida, bendiciones corporales. Aunque una persona se sana de una enfermedad, tarde o temprano, igual debe abandonar el cuerpo. El cuerpo se muere. Porque está establecido, es la voluntad de Dios, el hombre morir una vez. Lázaro, que experimentó la resurrección, en el cuarto día, tercer día, cuarto día de haber muertos, él fue levantado. Él experimentó la resurrección, pero tarde o temprano, finalmente Lázaro volvió a morirse. Entonces, mientras tanto que una persona esté en este cuerpo, la sanidad es una gran bendición. Pero no se puede decir que es el mejor don, porque algunos santos de la Biblia, a pesar que pudieron sanar enfermedades a algunos enfermos, pero sus propias enfermedades Dios no les permitió quitarlas por algún plan. Entonces el don de la sanidad, bueno, grande, pero no se puede decir el don más importante, el mejor don. Echar fuera demonio, también prosperidad. Para Dios, ¿cuál sería el don
el más importante, el don más grande, el mejor don que Dios haya dado a la humanidad es el Evangelio. Amén. Porque sí, ese es el Evangelio, ¿no? Sí, ese es muy importante, ¿no? Porque todo aquel que cree en Él le da salvación, es el poder de Dios. ¿Cuál don sería que el don más importante que pueda rescatar un alma que está a punto de caerse al lago del fuego del infierno, le puede pasar a la vida eterna? Es el don, el más importante, más grande. Por eso el apóstol Pablo no le importó hasta su propia vida para poder anunciar el Evangelio. Por eso quiso llegar a Roma. Ya entonces, ¿por qué es importante el Evangelio? Porque el Evangelio nos trae la seguridad eterna después de la muerte. Si nosotros podemos tener la seguridad eterna, ¿a qué temeríamos? ¿Y por qué nos preocuparíamos? A veces nos preocupamos, a veces nos afanamos, pero cuando razonamos bien, por tontería, por porquería, nosotros nos preocupamos. Si nosotros profundizamos, no tenemos por qué preocuparnos. Yo siendo como pastor, alguna vez a mí me toca organizar un mega evento, un mega ultra enorme evento que se lleva mucha inversión, también la cooperación de gran número de personas. A veces llega la presión en mi corazón, me siento cargado. Ay, no estoy arriesgando, ¿no es un peligro? Si este evento no termina bien, no resulta bien, y todo lo que se involucraron, ¿qué dirán de mí? Luego puedo sentarme, doy una pausa y luego medito delante de Dios. Trato de saber para qué quiero hacerlos. Realmente, ¿cuál es mi expectativa, que el propósito, la meta? Si realmente es expandir el reino de Dios, buscar su reino y su justicia, no estoy pensando en hacer crecer mi denominación. Cristo no vino para hacer alguna denominación. La denominación los hombres hicieron. Pues, yo no estoy pensando en hacer crecer mi denominación ni mi iglesia, sino fuera de la denominación, fuera del concilio. Solo queremos anunciar el Evangelio para que mucha gente sean salvas. ¿Qué pasa en mi corazón? Puedo entender, sin duda esta es la voluntad de Dios. Cuando yo puedo reafirmar que es la voluntad de Dios, con todo puedo meterme en el asunto. Entonces es muy importante tener la certeza, entre diferentes certezas, dos principales certezas importantísimas sería la certeza de la salvación de mi alma. Antes de ser pastor, antes de ser un reverendo, o cada denominación tiene diferente forma de llamarlos, apóstol. Antes de ser alguien de renombre, primero nosotros debemos ser cristianos, hijos de Dios, como un hermano. Pero ¿qué pasa? Si no tuviera la certeza de la salvación de mi alma, todo lo que yo hago no tiene ningún sentido. Yo mismo no siendo salvo, tratar de salvar a los demás es ilógico. Primero yo debo tener la certeza de la salvación de mi alma. Puede haber un ministro que no tenga la certeza del llamado del Señor estatutando, pero no puede ser que no tenga la certeza de la salvación.
Por eso, antes de hablar de la certeza del llamado de Dios como ministro, primero tenemos que pensar la certeza de la seguridad mía, la certeza de la vida eterna. La seguridad eterna, ¿realmente soy salvo o no? Por lo menos en esto sí estaría seguro. Podemos hablar de la certeza del llamamiento de Dios como obrero, como servidor. Entonces, estas dos seguridades son importantísimas. Por eso yo, en los tiempos pasados, ocupé un buen tiempo para analizarme. ¿Realmente mi fe está conforme a la Santa Escritura? Tuve que pensar seriamente. La única manera de poder comprobar con la Santa Escritura abiertas, ningún pastor, ninguna autoridad de una iglesia me puede dar la certeza de la salvación por su promesa, por prometerme, yo creo que tú eres salvo. Su palabra es insuficiente. Necesito los testimonios de la Santa Biblia. Por eso tuve que ocupar buen tiempo para hacer un análisis. Hasta que algunas páginas, hojitas de la Biblia, que se rompiera y se fuera, porque en la oscuridad estaba leyendo, una hoja se fue, se voló. Entonces, marcando a veces con lápiz, hasta diferentes colores de polígrafos, hasta que conforme como yo estuve marcando, por marcar tantas veces se rasgara la hoja. Luego, al obtener la certeza, al momento de poder confirmar que mi fe coincide con la fe de la Biblia, cuánta alegría, cuánto gozo sentí. Sin querer caía gotas de lágrimas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nada me importa de este mundo. Si tú estás conmigo, si soy salvo, soy tu pertenencia, me pertenezco a ti, tú estás en mí, nada me importa. Luego, después de haber afirmado la certeza de salvación de mi alma como hijo, hija de Dios, luego podemos hablar de la seguridad del llamado de Dios como servidor. ¿Quién me llamó? Creo que aquí la gran mayoría de los participantes son que mis consiervos, que son pastores o equivalentes de pastores, son directivos, la gran mayoría. Para poder servir al Señor, se necesita la certeza del llamamiento de Dios. Yo antes de ingresarme al seminario teológico de nuestra misión Buenas Nuevas, la Escuela Teológica Mahanaim, en aquel tiempo, ex escuela misionera evangélica coreana, tuve que preocuparme, tuve que pensar seriamente, ¿es mi decisión o es el llamado de Dios? Porque no puede haber entre los ministros del Señor un voluntariado. Si fuera voluntariado, él está sirviendo al Señor por su voluntad. Cuando su voluntad se envanece, él abandona este camino. Entonces, no puede haber un siervo voluntariado, sino tiene que ser llamado por el Señor. Si es llamado por el Señor, tener mi voluntad, buen ánimo voluntario, bueno, como una buena salsa, da sabor a la comida, da sabor a mi ministerio. Pero algún día que la gana mía, que el ánimo mío, aunque se baje,
No me importa, porque no estoy por aquella emoción, por aquel sentimiento, sino por haber descubierto la voluntad de Dios, estoy en este camino. Entonces yo puedo superar toda clase de obstáculos al confirmar que el Señor es quien me llamó. Cada vez que en mi camino se viene algún obstáculo, enorme obstáculo, yo oro al Señor. Al momento de orar, siempre uso esta frase: Señor, yo no soy voluntariado, yo no fui el primero, sino tú fuiste el primero quien me llamó. A causa tuyo, yo estoy aquí. Tú, cuando me llamaste, ¿acaso no supiste que un día esta clase de obstáculo me iba a esperar? Sabiéndolo me llamaste. Entonces en mi corazón se genera una fe automática. Tú sabrás cómo resolver. Señor, yo quisiera ver cómo tú vas a resolver este problema. Aún no se ve, no veo, pero sé que tú sabes cómo resolver. Veré cómo tú resuelves. Yo me uno contigo. Voy a ser paciente, voy a tener la paciencia, voy a esperar, me voy contigo hacia la misma dirección. Iré queriendo ver cómo tú lo soluciones. Pero en el corazón, cuando no tuviera la certeza del llamado del Señor, ¿qué le pasaría si en su camino algún día le aparezca un obstáculo, un tropiezo? Él radicalmente comenzará a dudar. Yo soy siervo de Dios. ¿No fue de mi emoción? ¿No fue mi voto? No es que el Señor me llamó, sino soy muy sentimental. No fue por mi sentimiento. Por esa razón, muchos consiervos lastimosamente dejaron este camino. Porque desde el principio nunca ellos confirmaron. O no les importó afirmar y reafirmar el llamado del Señor. ¿Quién me llamó? Si el Señor es quien me llamó, nada me importa. Ya llevo años en diferentes países de Latinoamérica, pero yo soy originario de Corea del Sur. Yo soy surcoreano. Cuando llegué a mi primer país como misionero, nuestra misión me envió, ni siquiera me enseñó el abecedario del castellano. La única palabra que yo podía pronunciar era hola, era todos. Hola. En el aeropuerto, hola. El aduanero me preguntaba, no le entendía nada, solo lo único que podía decir, hola. Otra palabra, gracias. Y su mirada, cómo me miraba, eres un tonto, no sé qué. Cualquier palabra cuando me hace, hola, gracias. En mi corazón llegó muchas veces la desesperación. Creo que yo no voy a poder. En mi país, más de 6 años estudié el inglés, pero no domino muy bien. Pero ¿qué pasa? El español, ni siquiera el abecedario. Creo que no voy a poder predicar en español. Muchas veces que me venía la desesperación, tuve que pensar, ¿quién me salvó? ¿Quién me llamó? El Señor. Yo no me voy a este país porque nuestra misión, las autoridades de mi misión me mandó. No es cierto. Son instrumentos del Señor. El Señor es quien me manda. Entonces, aquí yo tengo que aprender el idioma. Tú sabrás cómo ayudarme. Ayúdame, aunque no lo veo, pero tú sabrás cómo ayudarme. Mire, ahora estoy predicando en español. En aquel tiempo era un sueño inalcanzable. Por eso la Biblia dice, vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5.
Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Si lo tienen, voy a leer. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ya es una orden, no es una recomendación, es una orden. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. En la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinar, probar, dice. Importante, examinarme con la Biblia abierta. ¿Mi fe se coincide con la fe de la Biblia? ¿Mi fe realmente puedo comprobar con la Biblia que mi fe conforme a la Biblia está alineada o la interpretación humana? Es muy importante. La Biblia es la única fuente de nuestra creencia, nuestra fe sobre la salvación, sobre el llamado del Señor. No algún otro libro, ni siquiera el dicho de algún hombre de renombres. Amén. Solo la Biblia. Tal como dice mi fe, si se coincide, el Señor está conmigo. Entonces nosotros podemos descansar, podemos tener una enorme fuerza en nuestra vida. La coincidencia es muy importante. La coincidencia es como una sincronización. ¿Ustedes les gusta quesadilla sincronizada, no? ¿Por qué no les gusta la sincronización de la vida de fe con Cristo? O tal vez algunos en la mañana, ¿cómo el pastor sabe eso? Es un adivino. ¿Cómo sabe que yo comí una quesadilla sincronizada en esta mañana? Bueno, dos partes de tortilla doblada debe ser bien sincronizada. Pero lo más importante, lo que yo creo, lo que la Biblia dice, cuando estén sincronizados, coincididos, es importantísimo, porque de ahí nace fuerza. Ya entonces, ahora vamos a entrar sobre el tema del Evangelio, porque en el libro de Romanos capítulo 1 hasta el versículo 17 es un vocabulario que se repitió más que lo demás, es el Evangelio. Apóstol Pablo, cada cierto momento lo repite, mi Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio que yo anuncio. Entonces, cada momento él menciona este vocabulario, el Evangelio, porque le es importante sumamente, no solo para él, para todos los que se han sentado en esta mañana en ese lugar. Ya entonces, entre los libros del Nuevo Testamento, si dividiría grandemente, puede ser que haya dos libros de evangelización, aunque todos los libros se evangelizan. Pero dos libros con exclusividad solo evangelizan. Es el libro de Romanos, el libro de Hebreos. Pero entre el libro de Romanos y el libro de Hebreos existe una gran diferencia. Porque el libro de Romanos se dirige a todos los que se encuentran en Roma
judío, no judío, griego, no griego. Entonces, el objeto, ¿no?, se dirige, el blanco no solo es los israelitas, sino multitudes de personas. Pero muchos de ellos no conocen el Antiguo Testamento. Pero si les evangelizaría usando muchos términos, mucha técnica doctrinal, teológica del Antiguo Testamento, no se podrían entender. Porque no tiene aquella base de cultura, no tiene aquella base de costumbres. Por eso el libro de Romano como evangeliza, aunque cita alguna parte del Antiguo Testamento levemente. Luego usa más explicaciones comunes, explicaciones entendibles, comunes, que la gente comúnmente se pueden comprender. Entonces, usa una técnica sencilla, simple, para que cualquiera persona de diferentes nacionalidades que conozca la Biblia, nada de Biblia conozca, escuchándolo fácilmente puedan entender. Entonces, el núcleo, el enfoque de la evangelización del libro de Romanos es la fe en su redención, la fe en su gracia incondicional, la fe en aquella dádiva de Dios. Por medio de fe ser salvo, por medio de fe ser justificado. Es el enfoque de la evangelización del libro de Romanos. Pero el libro de Hebreos, desde el principio, se escribió con diferentes propósitos. El libro de Hebreos se dirige a los hermanos hebreos esparcidos por la persecución en diferentes partes de Asia Menor, especialmente en Europa. Son pueblos israelitas, hebreos, porque hebreos es un término que se refiere a la raza de los israelitas. Hebreos. Entonces el libro de Hebreos se dirige al pueblo hebreos. No se puede aplicar la misma modalidad del libro de Romanos. Nosotros, por ser no israelitas, según términos bíblicos, gentiles. Por ser gentiles, cuando la Biblia nos evangeliza, aunque una pieza con otra pieza no se concuerda muy bien, nosotros podemos aceptar. Cuando explica bien, aunque no se coincide bien, no se concuerda bien, si nosotros aceptamos. El pueblo de Israel no. Cuando una explicación no se concuerda con la profecía o con la indicación del Antiguo Testamento, jamás acepta. Jamás acepta. Por eso, para poder evangelizar a los hebreos, tiene que ser de una manera intensiva, bastante detallistas, casi perfeccionistas. Cada vez que habla de alguna parte doctrinal, o sacerdotal, o ceremonial del Antiguo Testamento, tiene que ser exacto la explicación. Debe coincidir, si no el pueblo judío lo aplasta, lo descarta, no acepta. Porque en Torah, en los libros del mandamiento está profetizados, cuando viniere un profeta en mi nombre, pero si hablaría contra Torah, contra algunos mandamientos que Jehová había dado, él no es el profeta de Dios, dice. Si fuera un profeta de Dios, todo lo que dice,
todo lo que hace debe coincidir, concordarse con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el Cordero de Dios, el Señor es Cristo, nosotros por ser gentiles, cuando escuchamos estas palabras, ¿cómo nosotros interpretamos? Como un sinónimo del Mesías, como un icono del Salvador. Pero al oído de un hebreo, ¿sabe que cómo se oye, cómo se llega el Cordero de Dios? Cuando escucha la palabra un hebreo, perfectamente entiende qué significa. El Cordero, la ofrenda expiatoria, el animal que se muere por el pecado. Entonces, eres quien quita el pecado del mundo. Automáticamente así entienden ellos. Entonces, la expiación del Nuevo Testamento mediante el Señor Jesucristo, si no coincide con las piezas de la expiación del Antiguo Testamento, jamás se acepta. En el libro de Levítico capítulo 1 versículo 13 y 4, que dice, si ofreciere un holocausto, fuere holocaustos, que sea un ovejuno y vacuno, que dice, pondrá tu mano sobre la cabeza y será aceptado. Sí. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. La imposición de manos. Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda es un número que jamás puede faltar en las ofrendas de expiaciones. Entonces, cuando nosotros queremos evangelizar a un judío, un hebreo religioso, si yo no le puedo convencer, si yo no le puedo explicar bien quién puso manos sobre la cabeza de Jesús como representante de los seres humanos, jamás acepta que eres el Cordero de Dios. Porque es una condición. Dios dijo, pondrá mano y será aceptada. Somos gentiles, aunque no nos explique. La explicación no es suficiente, pero creemos, Cristo así cargó el pecado del mundo, murió por los otros, porque somos gentiles. Un judío jamás acepta. El que dice, si Jesús de Nazaret, si realmente fuera el Mesías, aunque me cuesta, pero si fuera el Mesías, explícame, compruébame. ¿Quién representándome en mi lugar? Ya que yo no puedo nacer en el tiempo que él nació. Existe una gran distancia del tiempo. Yo no puedo, pero alguien en mi lugar. Tiene que ser que alguien en mi lugar haya puesto su mano sobre la cabeza de él para que mi pecado pasara a él. Esa es la mente de un hebreo. Por eso el libro del Hebreo, para muchos cristianos que no son judíos, considerado el libro más duro para entender, más complicados. ¿Por qué razón? En realidad no es duro para entender, no es difícil. ¿Por qué dice que es duro? Porque él no tiene la base del estudio del Antiguo Testamento. Por no conocer el libro del Levítico, por no conocer el libro del Éxodo, todas las ordenanzas sobre los mandamientos, sacrificios ceremoniales, le cuesta entender. ¿De qué está hablando? No entiendo. No sé, Melquisedec, no sé de qué hablas. Entonces, me duele mi cabeza. ¿Por qué Dios puso este libro entre los libros de la Biblia, el libro que odio? Algunos ni leen.
solo brinca cuando le toca el libro de Hebreos. Señor mío, brinca los siguientes libros. Pero no es así. Todos los libros de la Biblia escritos por Dios. Importantísimo. Entonces el libro de Hebreos, por la misma característica, hace una comparación con el libro de Levítico, Éxodos, Deuteronomio, para poder explicar a los hebreos que Jesucristo fue el Redentor, la ofrenda expiatoria, y Dios cómo cargó el pecado del mundo en Él. Y cómo Él muere una sola vez, puede obtener redención eterna. Porque los hebreos tienen aceptado el concepto de expiación limitada del tiempo. El pecado que cometí luego reconocí por esta ofrenda, puedo recibir el perdón. O los pecados que en el día de gran expiación, durante un año mi nación Israel cometieron. Todos los pecados que durante un año cometieron se puede perdonar. Ellos tienen el concepto del perdón condicionales, perdón limitados del efecto y el tiempo. Pero los israelitas tienen como un conocimiento común cuando venga el Mesías, la esperanza de Israel. Él morirá una sola vez. Pero por más que se muera una sola vez, traerá el perdón perdurable, el perdón eternal. ¿Saben que por qué los creyentes gentiles físicamente? ¿Por qué les cuesta aceptar el perdón eternal? Porque no son judíos, no tienen la base bíblica del Antiguo Testamento. El perdón que Cristo ofreció en la cruz es el perdón eternal. Eternal. Por eso cuando una persona tenga un poco de conocimientos del libro de Levíticos, Éxodos, cuando lee el libro de Hebreos, un libro maravilloso, me llena de la certeza, me llena de esperanza, como resalta la expiación eterna. Es un especial libro. Alguno dirá, qué bueno que pueda obtener el perdón eterno, es una licencia para pecar libremente. ¿Sabe que por qué lo dice? ¿Por qué habla una cosa tan tonta? Por no conocer la mente de la Biblia. Cuando Dios elimina el pecado, todos los pecados del mundo, no solamente lo deja inocente, limpio. En su corazón manda el Espíritu Santo, es el sello de Dios, vigilante, maestro, consolador. ¿Qué pasa? Vive en el corazón del redimido. En el caso que un redimido, un salvo, se enaltece, se vuelve abusivo cuando se enaltece. ¿Para qué me perdonó? Voy a hacer lo que me da la gana. Si realmente hubiese recibido el Espíritu del Cristo, el Espíritu del Señor nunca le deja en paz. ¿Qué pensaste? A ver, hazlo conforme a tus pensamientos. Hebreos capítulo 13 que dice: Padre celestial, a todo a quien que se recibe como su hijo, a quien le ama, disciplina, dice. Disciplina.
Aunque no haya condenación, no hay una separación que le pueda mandar al infierno, hay la disciplina, es dolorosa, amarga, porque se cumple la profecía del pacto eterno que Dios estableció con el rey David. Segunda de Samuel capítulo 7. Cuando el rey David quiso construir una casa para Jehová, aunque nunca Jehová le había ordenado, su corazón fue un agrado para Dios. Cuando a quienes hijos del hombre, yo he dicho que ¿por qué tú no haces casa para mí? Nunca yo le he dicho. ¿Por qué? El cielo es mi trono, dice. La tierra mi estrado, dice. ¿Quién puede hacer la casa para mí? Pero tú quisiste hacer una casa para mí, me agradó, dice. Con David, Dios establece un pacto eterno. Sabes, tú no vas a poder, porque tú eres guerrero. Has derramado mucha sangre. Aunque fue una guerra sagrada, pero derramaste mucha sangre, no te permite hacer eso. Y que dice, de ti va a nacer un hijo. Él hará casa para mí. Muchas personas cuando oye hasta ahí, en su mente se viene la imagen de Salomón. Habla de Salomón, pero deben leer bien. De ti va a nacer un hijo, él hará casa para mí. Yo afirmaré su reino. Su reino será afirmado, su reino será eternal, perpetuo. Ya una pregunta, ¿el reinado del rey Salomón es eterna? ¿El reinado del rey Saúl fue afirmado eternamente? Perdón, ¿rey Salomón? No, cayó. El reino de Salomón cayó por la corrupción, por la desobediencia. Pero Dios ordenó a David sobre un hijo de David. Será llamado como hijo de David. En realidad, nunca fue el hijo de él, jamás será el hijo de él. Solo según la profecía será llamado el hijo de él. De ti va a nacer un hijo. Hará casa para mí. Una casa indestructible. ¿Cuál casa que algunos santos de la Biblia construyeron? ¿El templo de Dios no fue destruido? Todos fueron destruidos. El tabernáculo de Moisés que quedó en Shilo, caído. El templo de Salomón, caídos. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino y destruyó todos. El segundo templo, cuando los israelitas se regresaron de Babilonia a Israel, el templo de Zorobabel, destruidos. Entonces el rey Herodes, mitad judío, pero para ganar la popularidad, él restaura el templo del Zorobabel. El templo restaurado fue llamado el templo del rey Herodes, el templo del tiempo del Señor Cristo. Jesucristo, cuando vio a sus discípulos viendo el templo, maravillado, alababan, ¡oh, hermoso! ¿Qué están mirando ustedes? No, nada. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo el templo, ese edificio. Jesús, ¿cómo llamó el templo del rey Herodes? La cueva de ladrones. La cueva es una cueva de ladrones, demonios. Sus discípulos cuando alabaron por el templo del rey Herodes, Jesús que dijo, de cierto os digo, sobre una hilera de piedra, ni siquiera una piedra quedará. Será destruidos. En el año 70 después de Cristo, cuando llegó el rey Tito de Roma, lo arruina, destruye definitivamente.
Hasta la fecha de hoy está destruido. Parece que la profecía falló, ¿no? De ti va a nacer un hijo, hará casa para mí, pero una casa indestructible. Él hará un reino indestructible. Ninguna potestad, ningún principado de los siglos pasados, el presente y venidero podrá hacer daño a este reino, a esta casa. ¿Quién es aquel hijo, mencionado hijo de David? Jesucristo. Amén. Ese es el libro de genealogía del Señor, que es el hijo de Abraham. ¿Qué quiere referir el hijo de Abraham? A Abraham Dios establece el pacto, va a venir una descendencia. No se refiere a Isaac, sino una descendencia. Por ella todas las naciones de la tierra, todas las lenguas de la tierra serán bendecidas. Aquella descendencia jamás puede ser Isaac. Por Isaac, más de 70 países islámicos de hoy están molestos. Porque ellos quieren creer que en el lugar de Isaac era Ismael. Pero por tu descendencia, todas las lenguas, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. No es Isaac, es el Mesías. Por eso él fue llamado el hijo de Abraham, porque es el hijo de la profecía, el redentor. ¿Qué significa el hijo de David? El que hace casa, una casa indestructible para Dios. Levanta un reino de Dios indestructible, es Jesucristo. Aquella casa no hecha de manos humanas. En la primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en vosotros, dice. El concepto tradicional del templo hecho de material noble terminó, pasó en el tiempo pasado. Sino, sois templo, dice. La iglesia no es una estructura. La iglesia es una asamblea de los redimidos, los que fueron llamados a ser santos, ser llamado justo, redimido. La reunión de ellos es la iglesia. Es la casa que Jesucristo construyó. Nadie puede destruir esta casa. Es la iglesia. Desde cuando Cristo construyó esta casa, después de su resurrección, como igual al primer Adán, el posterior Adán, Jesús. El primer Adán, Dios cayó sueño sobre él. De su costado sacó una costilla, creó una nueva criatura, la mujer. De la misma manera, el posterior Adán, sobre Jesús cayó sueño de la muerte, abrió el lugar de los costados y fue derramado, choreado, agua y sangre. De ahí nació una nueva mujer. ¿Por qué? Según la etimología, mujer significa varona, significa la que salió del varón. La mujer, ¿qué significa? La que salió del hombre. El único hombre perfecto y agradable para Dios es Cristo. Una nueva criatura que salió de él. Por eso nos llama mujer del Señor Jesucristo. Es la iglesia. Amén. Es la iglesia. Es el reino afirmado, perpetuos, durante 20 siglos pasados. Algunos potestades, principados, trataron de deshacer la iglesia del Señor, usando todos sus poderes. Ningún rey, ningún emperador lo logró, porque es el reino eterno de Dios. Amén. Así es. Luego menciona la reforma del pacto, el trato de Dios. Cuando el rey Saúl pecó,
quité mi gracia, o sea, la salvación, la unción. Pero cuando tu hijo, o sea, por medio de aquel hijo de la profecía, los que van a ser hijo de Dios, cometieren algún pecado, no quitaré mi gracia, que como la quité del rey Saúl. Yo seré sus padres, ellos serán mis hijos. Cuando cometieren algún pecado, que delinquieren con vara de los hijos del hombre, con el azote de los hijos del hombre, disciplinaré, dice. Habla de la corrección. Muchas personas, por no conocer la Santa Biblia, creen en su propia interpretación, pero es muy importante hacernos caso hacia la misma interpretación de la Santa Biblia. Él nos corrige. Es temible, amable y amoroso, a la vez temible. No acepta ningún pecado, no acepta ninguna maldad. Corrige a su hijo porque el propósito de su llamamiento es ser copartícipe en su santidad, no para ser un abusivo. Ya entonces, ¿qué es entonces el Evangelio? El Evangelio, según la etimología, es derivado de una palabra griega. Significa buena noticia, buenas nuevas. Ya vamos a regresar a Romanos capítulo 1. Versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya, sobre la aparición del Evangelio, la buena noticia, que las buenas nuevas ya estaban profetizadas en la Santa Escritura. Entonces, en la Santa Escritura, ¿cómo está escrito sobre el Evangelio? ¿Cómo es el Evangelio? Primero, el primer libro, Génesis. El libro de Génesis, ¿cómo describió la aparición de una buena nueva, el Evangelio? Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, cuando Adán y Eva acabaron de separarse de Dios, caerse en pecado, mientras tanto que Satanás adentro del cuerpo del animal serpiente estaba riéndose. Y Dios se fijó el animal, la víbora, la serpiente, y adentro encontró Satanás. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú el que hizo daño a Adán y Eva? Fuiste tú, tú eres el autor. ¿Por qué estás riéndote? ¿Por qué estás contento? ¿Tú crees que en esta tierra destruiste mi reino, que el centro de mi creación, los seres humanos, tú los conquistaste, llegaste a ser Dios de esta tierra? Te equivocas. Entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré enemistad. Dios profetiza directamente a Satanás. Vendrá la simiente de mujer. Tú morderás que el calcañar, el talón de él. Una víbora venenosa cuando pica el talón de una persona, le mata, ¿no? Morderá a su calcañar, pero él destruirá tu cabeza. Adán y Eva llegaron a ser testigos de aquella profecía. En el corazón de Adán y Eva nació una curiosidad. ¿Quién será la simiente de mujer?
Porque según el concepto bíblico, todos los seres humanos son hijos de Adán. Adán, cuyo nombre significa hombre. Entonces, todos los hombres son hijos del hombre. Pero Dios mencionó, va a venir, va a nacer hijo de la mujer. ¿Por qué Dios dice la mujer? Que no tenga ninguna relación con el hombre. Para poder ser encarnado, para poder ser un hijo del hombre físico de sangre y cuerpo, debe nacer. Pero no tiene nada que ver con el Adán. Si tiene algo que ver con Adán, de ser cuando nacimiento es pecador. Va a nacer la simiente de mujer, un hombre, pero no hereda el pecado. Entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré la enemistad. Luego habla de un acontecimiento. Tú lo vas a asesinar. Pero tú lo vas a asesinar, morderá el calcañar, él romperá tu cabeza. El máximo poder, la máxima autoridad de Satanás, el Señor de la muerte, es la autoridad del Hades. Cualquiera que entra bajo mi poder jamás puede salir. Él romperá tu cabeza. Tú le vas a causar la muerte, tu máximo aguijón, tu máximo arma, va a poder asesinarlos. Pero Él va a romper tu cabeza. El poder del Hades, la resurrección. Desde aquella fecha, Adán y Eva anunciaban estas buenas nuevas que habían oído de parte de Dios de boca a sus hijos. Aún no había la manera de escribir porque no había letras. No había manera de codificarlos. La única manera de conservar buenas nuevas de boca a boca. Entonces los hijos de Adán y Eva fueron instruidos por el Evangelio. Como herencia compartía a sus seres queridos. Sabes, vendrá la simiente de mujer. Entonces en el corazón de los descendientes de Adán y Eva había la curiosidad. El concepto de la simiente de mujer, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Imaginaba, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Génesis capítulo 5, donde sale el libro de genealogía de Adán. ¿Cómo está escrito? Adán, cuando tenía tal edad, tantos años de edad, engendró a su hijo fulano. Y vivió tantos años más, murió. Su hijo fulano, cuando tenía cuántos años de edad, engendró a su hijo mengano. Y después vivió cuántos años más, murió. Según el orden como se describe el libro de genealogía de Adán, todos los descendientes son descritos hijos del hombre. Hombre engendra, hombre engendra, hombre engendra. Las mujeres van a hacer una manifestación. Oh, machismo. No estoy de acuerdo. Si una mujer puede engendrar, claro, por medio de las mujeres. Pero la Biblia, ¿cómo describió? Hombre engendra, hombre engendra, hombre engendra, hombre engendra. ¿Qué quiere resaltar? Hijos del hombre. Pero la profecía, Dios habló resaltando la característica, vendrá la simiente de mujer. Pasando años el profeta Isaías lo concretas. Vienen los días. He aquí una virgen concebirá a un hijo, el cual será llamado Emmanuel,
Dios con nosotros. Ahí concreta cómo es la simiente de mujer. Nace por una virgen por el poder del Espíritu Santo. Y Dios puede encarnarse como humano, como la forma del Hijo del Hombre, pero en realidad no es el Hijo del Hombre. En la forma del Hijo del Hombre nace, pero no es el Hijo del Hombre porque no tiene nada que ver con Adán. Santo y perfecto es el Mesías. Ya entonces, el Evangelio es la historia de Él. La historia de la simiente de mujer. Después de haber nacido, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo termina? ¿Cómo resucita? ¿Qué logra? El Evangelio es la historia del Redentor. Y cambiando del tema sobre la condición de los seres humanos, la Biblia que dice sobre nuestra condición. Nosotros estamos muertos. Los israelitas cometen un error. Cada vez que hablan de su genealogía, ellos comienzan contando a partir de Abraham. Ahí está el error. Si son descendientes de Abraham, es muy cierto. Pero si debería contar sus libros de genealogía, tiene que iniciar contando a partir del Adán. ¿Desde cuándo nacimientos caídos están? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la cosa está bien clara. Siendo hijos del hombre caído, Adán, ¿cómo tratan de cumplir la ley de Dios? Y Dios a los hijos del hombre destituidos de su gloria, caídos y muertos, les da su ley. ¿Qué expectativa él tenía? ¿Qué esperó? Dios, ¿qué esperó al momento de entregar la ley de Dios a los hombres caídos? ¿Qué esperó? ¿Cumpliendo en ella fueran justificados? Desde el principio no. Su propósito, por medio de ella conocieran el bien y el mal, obtuvieran el conocimiento del pecado, luego conocieran la condición destituidas de ellos y buscara la gracia de la simiente de mujer, echara toda la esperanza al Redentor. Ese es el propósito de la ley, pero los israelitas cometieron un grave error doctrinal. ¿Por qué? A causa de que empezaron a contar sus libros de genealogía a partir de Abraham. ¿Cómo se les consideraron? Limpio, santo, merecedores, dignos. La santidad no se hereda. La justicia no se hereda. La santidad de la justicia es mediante la fe. Abraham la obtuvo por fe. Entonces, ellos por ser hijos de Abraham, genéticamente no pueden heredar la santidad, la justicia que Abraham obtuvo por fe. Aunque físicamente son hijos de Abraham, son hijos de Adán, pecadores. Un error. Por eso el libro de San Juan capítulo 8, en cuanto a que el tocante tema Jesús explica maravillosamente. Conoceréis la verdad os hará libre. Los fariseos y saduceos murmuraban. ¿Por qué nos dicen? ¿Por qué nos dice de esta manera? No me gusta. Como fuéramos esclavos. Maestro, nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices que seremos libres como fuéramos esclavos? No hemos nacido de la fornicación. No hemos nacido del pecado. Tenemos un padre, es Abraham. Somos hijos de Abraham.
No somos siervos, no somos esclavos, no somos hijos de esclavo Ismael. Somos el hijo de la mujer libre, hijos de Isaac. Somos libres. Somos hijos de Abraham. Ellos contaron su genealogía a partir de Abraham. Jesús, ¿cómo contestó? Sí sé que sois hijos de Abraham. Hasta allí suena perfectos. Luego Jesús cambiando de voz. Si fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. Vuestro padre es el diablo, vosotros sois hijos del diablo, eres homicida, mentiroso desde el principio, cuando miente con la suya propia. Por ser hijos de él, queréis hacer los deseos del diablo. Me queréis matar. Una predicación durísima, durísima. Ahí Jesucristo aclaró: sé que sois hijos de Abraham, genéticamente, según las genealogías. Pero en cuanto a la fe de Abraham, no tiene nada que ver. Jesús no estuvo de acuerdo que son hijos de Abraham, sino en cuanto a la condición espiritual, son hijos de Adán, hombres pecadores. En la cumbre de Monte Sinai, los israelitas debajo de Monte Sinai, ellos tenían una postura errónea, porque ellos sobre aquella herencia que corporal física, creyéndose como hijos de Abraham, pidió la ley de Dios. Pero Dios, ¿cómo los vio? Este pueblo de dura cerviz. Es el pueblo rebelde. Dios, ¿qué concepto tenía de los israelitas? De dura cerviz, gente pecadora. Ellos, ¿qué concepto tenía de ellos mismos? Santos y perfectos. Dios entonces, ¿con qué propósito ha dado la ley? Desde el principio lo que Dios esperó, por la ley obtuviera el conocimiento del pecado, conocieran las condiciones de ellos, buscaran la gracia, la redención por el Mesías, por él, por la fe en él fueran justificados. Pero ahí podemos ver un gran desvío, un desacuerdos, un malentendidos. Y se les creyeron dignos. Saben, hasta algunas iglesias evangélicas de hoy enseñan como que nosotros deberíamos cumplir la ley. Es una maldición. No podemos cumplir la ley, porque Dios manda a su pueblo una ley superior, no una ley inferior escrita sobre 2 tablas de piedras. Una ley superior se escribe en la tabla del corazón y la mente. El espíritu de la ley, el espíritu de Dios. Entonces, su espíritu, su propio sentir pone en nuestro corazón. Entonces, por más que nunca me dice, hará, no hará, hará, no hará, mientras tanto que yo trato de recibir su guía. Entonces, el espíritu de la ley, el espíritu de Dios, el espíritu del Señor Jesucristo, aquel Espíritu Santo, limpio, me convence del pecado, me dirige hacia la justicia. Pero en vez de predicar desde el púlpito el ministerio del Espíritu Santo, lastimosamente, desde muchos púlpitos se anuncia la ley. La salvación por fe, la vida por la ley. Una mezcla. ¿Qué sucede? La vida se confunde totalmente.
nunca puede tener la claridad, nunca puede tener la certeza de la vida de fe, por la ley o por la fe. Literalmente sabe contestar como debería ser, pero en la vida real se confunde totalmente. ¿Por la fe o por la ley? ¿Por la obra o por la ley? Ay, me confundo. Una mezcla. Ya entonces, ¿qué significa que el hecho que estamos muertos? ¿A qué estado nosotros decimos estar muerto? Sin vida, ¿no? Sin vida. Un cuerpo sin vida, sin alma, ¿qué puede hacer? Si escupe a un cadáver, ahora se levanta para bofetarme, ¿no? Una bofetada. Me escupiste, además, no cepillaste en esta mañana, ¿no? Huele feo. ¿Me da una bofetada? Si yo orino, es una exageración, orino sobre un cadáver, ¿se molesta? Si se molesta, si tiene alguna sensibilidad, no está muerto. ¿Qué significa que estamos muertos? Según los ojos de Dios, inútiles. Nada puede hacer. Para ellos, los muertos, haga algo para ser salvo. Eso no es evangelio. Para los que totalmente están muertos, el evangelio, 100% la obra gratuita de Dios, que no está aquella obra por dádiva, por el don. No hay condición, la única condición es una condición incondicional, por el amor, por la compasión, rescatarnos de la maldición. Ese es el evangelio. Amén. Entonces, el evangelio, ¿qué poder tiene? Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Ustedes, siendo pastores, ¿cómo distinguen las ovejas de las cabras? ¿Qué método ustedes aplican? Por sus comportamientos. Pero puede ser que haya una oveja mal comportada también. Hay oveja orgullosa también. Hay la oveja que se cree fuerte, aunque es una especie tan débil. Hace más de 20 años me fui a Formosa de Argentina. He posado unos días en la casa de un pastor chaco argentino, es indígena, se llama Luis Mendoza. Una casa de un pastor indígena, una casa muy humilde. Me dio una cama, yo en el piso he visto las pulgas cómo brincaban. Mira ese. Era verano, pero el pastor, quien se acompaña conmigo, vino del Corea, yo soy misionero. Bueno, Cristo que se dio su cuerpo para mí mismo, bueno, yo te ofrezco mi cuerpo, pulgas, hagan fiestas conmigo. Pero el pastor que vino del Corea y abrió su maleta y eligió una ropa del invierno, desde el cuello hasta su planta de pie, él armó por completo. No, yo no puedo. Pastor, tranquilo, aquí está un sacrificio y aquí soy yo. Pulgas se divierten de mí, entonces yo soy misionero, no me importa. Entonces, en esta familia nunca usó que el detergente. ¿Qué pasa? Todo lo cubierto de la cocina, solo a la corriente del agua. Cada plato, cada vaso, unos milímetros del mugre de color gris. No estoy exagerando. Entonces nos invitó un vaso de Coca-Cola para mí, para el pastor del Corea. Entonces el color del vidrio se veía de gris.
Entonces, creía que era el color propio del vidrio. Cuando yo levanté, vi, era transparente. Era una capa del mugre, del grasa. El pastor le corría y cuando vio y se dio cuenta, no sabía qué hacer. Lo bajo, lo tomo. Si lo bajo, él se va a sentir ofendido. Y me miró. Le dije, no se preocupe, aquí está un que exterminador soy yo. Pásemelos. Tomen todos. Su hijo del pastor estante, un joven. Entonces yo he visto un pequeño redil. Unas 10 ovejas. Había un jefe macho, bastante grande, se cree fuerte. Y se cree como toro del corrida del toro. Es una oveja. En la casa había un perro, pero viejito, no tiene ningún diente. Mordía a esta oveja, pero solo presionaba nada más. Un día me acerqué al redil, me fijé al jefe. Por más que tú se ves fuerte, pero conozco yo la Santa Biblia. La Biblia dice que la oveja es débil. Me dio ganas de meterme a pelear. Pero se ve grande, que no se parece a una oveja. Ay, parece un buey, pero la Biblia dice. Entonces me metí, agarré la cabeza del jefe. Por el miedo, con toda mi fuerza, empujé hacia abajo. Y sentí la fuerza de la oveja. Quería patearme. Entonces, por el miedo, yo torcí su cuello con toda mi fuerza. Se resistió un poco, luego se dobló y se cayó al piso. Yo me puse sobre el cuerpo de la oveja diciendo, ya ves, eres débil, humíllate. Desde ahora, humíllate. Y luego no sabía qué hacer. Cuando quería levantarme, la oveja quería levantarse para atacarme. Dante, ayuda, auxilio. La humillé, pero no sé qué hacer. Me va a humillar, ayúdame. Y vino el Dante, me ayudó. Hasta entre las ovejas hay rebeldes. Pero ¿usted qué modalidad usan para poder discernir la oveja, la cabra? ¿Sería un tema que polémico tan difícil? No es así. La clave es el evangelio. Que dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me es difícil discernir cuando hago unas preguntas que me doy cuenta que él no cree el evangelio. Entonces es un simpatizante, es un aspirante, desea ser cristiano, es un congregante, pero aún no es cristiano. Si bíblicamente diría, aún está cerca de la cabra. Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Una vez más, porque es cabra. Debe nacer una vez más. Oveja. Pero ¿cómo yo puedo convertirme en una oveja del Señor? Oye el evangelio. Si tú crees en el evangelio, buenas nuevas. ¿Cómo Jesucristo te liberó? ¿Cómo Jesucristo te rescató? ¿Cómo Cristo te redimió? Cree en aquella noticia que te liberó, te redimió. Con fe acepta, eres salvo. Amén. Es así. Ya entonces, para terminar la primera sesión, el contenido del evangelio. ¿El evangelio qué contiene? ¿El evangelio qué contiene? Pero según el contexto del libro de Romanos capítulo 1. Vamos a ver Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. He aquí un predicador.
Supongamos que un predicador dice: he aquí, esto es el verdadero evangelio, óiganme. Bueno, presto mi atención. Mientras tanto que yo estoy prestando mi atención a él, a su anuncio, ningún momento se revela la justicia de Dios por fe y para fe, sino me insinúa alguna obra, algún esfuerzo humano. Lo que él anuncia no es el evangelio, es su propio invento nada más. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Mientras tanto que solo se presta la atención, se revela automáticamente. Llega un momento que así entonces Dios nos limpió, así nos perdonó. Yo soy tan ingrato, mal agradecido, yo no soy digno, pero así nos limpió. ¡Qué maravilloso! Se revela la justicia de Dios, no la justicia nuestras, porque la justicia nuestra consiste en nuestras obras. Pero la justicia de Dios, que no consiste en nuestra obra, sino en su mucha misericordia y bondad, el poder. Se revela la justicia de Dios por fe, no por la obra, por fe. Entonces quiere decir que estoy a punto de ser convencido. Nunca quise creer, nunca traté de creer, pero ¿qué pasa? Creo que me está convenciendo. Cristo murió. Yo en el día 27 del mes de octubre del año 84 me convertí, nací de nuevo. Nunca quise recibir la salvación. Solo me fui con un corazón vacío, con humildad, para conocer bien. Explícame, ¿qué es el evangelio? Vine para oír, explícame. Mientras tanto que estaba escuchando atento, nunca me esforcé para creer. Se manifestó la justicia de Dios. Es un amor tan maravilloso, tan limpio, sublime amor. Nunca he oído de tal clase de amor. Creo que me está convenciendo. No quiero dejarme que me convenzca, que me está convenciendo y murió también por mí. Creo que también por mí murió. Cuando me preguntó: ¿tú crees que Cristo murió por ti? Creo que sí. No sé. Creo que sí. Entonces, ¿eres pecador? Sí, creía pecador, pero como tú me explicaste, me limpió, me redimió. Creo que no hay más pecado, porque mis pecados son perdonados. Deje de mentir, amigo. Tú no tienes debilidad. Aún tengo debilidad, pero ¿cómo tú crees que tus pecados están perdonados? Como tú mismo explicaste. Cristo murió por mí, derramó su sangre. Simplemente lo creo. Me vio, quería probarme unas cuantas veces más, pero él se hizo una sonrisa muy grande de una oreja a otra oreja. ¿Realmente crees? Sí. ¡Felicidades! Eres mi hermano, me dijo, sin querer recibir la salvación. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Bueno, vamos a dar una pausa para recobrar nuestra fuerza. Un poco de descanso es necesario. Muchas gracias por haberme escuchado.